Hermano, hermana que me escuchas en este momento, detente. Sí, detente donde estás, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar tu vida para siempre. Sé que cargas con miedos que te paralizan, que hay noches en las que no puedes dormir porque el temor aprieta tu pecho como una tenaza de hierro. Sé que hay decisiones que no tomas, palabras que no dices, pasos que no das, simplemente porque el miedo te tiene atrapado en una cárcel invisible pero real, tan real como el aire que respiras. Y mientras vives encadenado a ese miedo, la vida se te escapa entre los dedos, los años pasan, las oportunidades se pierden y tu alma se va marchitando en la oscuridad de la incertidumbre. Pero hoy, en este preciso instante, Dios te dice algo que necesitas escuchar con todo tu ser. El miedo no viene de Él. El miedo es la herramienta más poderosa del enemigo para mantenerte lejos de tu destino, de tu propósito, de la plenitud que el Señor diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Llevo décadas escuchando confesiones, acompañando almas, secando lágrimas, y te puedo decir con absoluta certeza que el miedo es el pecado más silencioso y más devastador de nuestro tiempo. No hablo del miedo natural que nos protege del peligro, hablo de ese miedo irracional que nos impide vivir, ese terror a lo desconocido, ese pánico al futuro, esa angustia que nos consume desde adentro. He visto matrimonios destruidos por el miedo a la vulnerabilidad, vocaciones abortadas por el miedo al sacrificio, almas magníficas enterradas en la mediocridad por el miedo al fracaso. Y lo más trágico es que muchos de ustedes ni siquiera se dan cuenta de que están siendo gobernados por el miedo, porque lo han normalizado, lo han aceptado como parte de su identidad, lo han disfrazado de prudencia o de realismo. Pero yo te digo hoy, con la autoridad que me da el sacerdocio de Cristo, el miedo que te paraliza no es de Dios, nunca lo ha sido, nunca lo será. Cuando miro el mundo de hoy, veo una generación aterrorizada, aterrorizada del futuro, de la enfermedad, de la muerte, del rechazo, del fracaso, de la soledad, de la pobreza, del qué dirán. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la ansiedad masiva. Tenemos más comodidades que cualquier generación anterior, pero también tenemos más miedo. ¿Y sabes por qué? Déjame decirte por qué. Porque hemos expulsado a Dios de nuestras vidas. Cuando sacas a Dios del centro, el vacío que queda se llena de miedo. Es matemático, es espiritual, es inevitable. San Juan nos dice en su primera carta que el perfecto amor echa fuera el temor, y cuando no hay amor de Dios en el corazón, el miedo se convierte en el tirano absoluto de tu existencia. He visto esto 1000 veces, personas exitosas según los estándares del mundo, con dinero, con fama, con poder, completamente destruidas por dentro porque el miedo las carcome como un cáncer espiritual. Pero hoy quiero hablarte de algo que puede sonar radical, incluso escandaloso para algunos. Tus miedos no solo te están paralizando a ti, están ofendiendo a Dios, si has oído bien. Cuando te rindes ante el miedo, cuando permites que el temor gobierne tus decisiones, estás diciéndole a Dios que no confías en Él, que su palabra no es suficiente, que sus promesas no son verdaderas. Es como si le dijeras en la cara al Todopoderoso: Señor, sé que dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero no te creo. Sé que prometiste que ni un cabello de mi cabeza caería sin tu permiso, pero dudo de ti. Sé que aseguraste que todas las cosas cooperan para el bien de los que te aman, pero tengo miedo. Y cada vez que el miedo te paraliza, estás eligiendo creerle más al diablo que a Dios, porque el padre de la mentira es también el padre del miedo. Hoy vamos a hacer un viaje juntos, tú y yo, un viaje desde las tinieblas del miedo hacia la luz radiante de la fe. No te voy a dar consejos de autoayuda baratos, no te voy a vender fórmulas mágicas, no te voy a prometer que todo será fácil. Lo que voy a hacer es mucho más poderoso. Voy a mostrarte cómo activar la fe que ya está dentro de ti, esa fe que recibiste en el bautismo, esa fe que ha estado dormida mientras el miedo ocupaba el trono de tu corazón. Voy a enseñarte a pelear la buena batalla, a reclamar el territorio que el enemigo te ha robado, a levantarte de la parálisis y caminar hacia el destino glorioso que Dios tiene preparado para ti. Porque mi amigo, mi amiga, no naciste para vivir temblando, naciste para reinar en Cristo, y hoy es el día en que comienza tu liberación. Hoy es el día en que el miedo comienza a morir y la fe comienza a resucitar. Quédate conmigo, porque lo que viene puede salvarte la vida y salvar tu alma. Déjame empezar por contarte algo que la mayoría de los católicos no entienden. La fe no es un sentimiento,
La fe es una decisión. ¿Cuántas veces he escuchado decir, Padre, es que yo no siento la fe? Padre, es que yo no siento a Dios. Y yo les respondo, ¿y qué importa lo que sientas? La fe no es cuestión de sentimientos, es cuestión de voluntad. La fe es decir sí cuando todo en ti grita no. Es creer cuando no ves, es confiar cuando no entiendes, es avanzar cuando tienes miedo. Los sentimientos van y vienen como las olas del mar, pero la fe es la roca sobre la que construyes tu casa, como nos enseñó el Señor en el Evangelio. Si esperas sentir fe para actuar, nunca actuarás, porque el enemigo siempre te llenará de dudas, de miedos, de inseguridades. La fe es un acto de la voluntad iluminada por la gracia, y cuando tú decides creer, cuando tú decides confiar, cuando tú decides obedecer, entonces los sentimientos vienen después, no antes. Piensa en Pedro cuando caminó sobre las aguas. Ese momento glorioso y terrible cuando el Señor le dijo, ven. Pedro no sintió seguridad, Pedro no sintió que era capaz, Pedro no tuvo un análisis de riesgos favorable. Pedro simplemente obedeció, salió de la barca en medio de la tormenta porque confió en la palabra de Cristo más que en sus propios miedos. Y mientras mantuvo sus ojos en Jesús, hizo lo imposible, desafió las leyes de la naturaleza, caminó sobre el agua, pero en el momento en que apartó sus ojos del Señor, en el momento en que miró las olas, en el momento en que permitió que el miedo entrara en su corazón, comenzó a hundirse, y nosotros somos exactamente iguales. Mientras mantenemos nuestros ojos en Cristo, mientras nuestra fe está activa, podemos hacer lo imposible. Pero en el momento en que miramos las circunstancias, en el momento en que nos enfocamos en los problemas, en el momento en que le damos entrada al miedo, comenzamos a hundirnos en las aguas turbulentas de la desesperación. Lo hermoso de esa historia es que Pedro no se ahogó. ¿Sabes por qué? Porque en su momento de mayor terror, en su momento de mayor duda, hizo lo único que podía salvarlo. Clamó a Jesús, Señor, sálvame. 3 palabras. 3 palabras que todo hombre y toda mujer necesita aprender a gritar en medio de sus miedos. Y el Señor inmediatamente, no después de que Pedro aprendiera la lección, no después de que Pedro se arrepintiera profundamente, no después de que Pedro prometiera no dudar nunca más, inmediatamente extendió su mano y lo salvó. Esa es la misericordia de Dios, esa es la rapidez del amor divino. Tú puedes estar hundiéndote en el miedo en este preciso momento, pero si clamas a Jesús, si extiendes tu mano hacia Él, si activas tu fe ahora mismo, Él te tomará y te sacará de las aguas. No importa qué tan profundo hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas estado paralizado por el miedo, la mano de Cristo está siempre extendida hacia ti, esperando que tú la tomes. Pero aquí viene algo que necesito que entiendas con claridad meridiana. Activar la fe no significa que desaparecerán todos tus problemas. Activar la fe significa que tendrás el poder para enfrentarlos. Jesús nunca prometió que no habría tormentas, prometió que estaría con nosotros en medio de las tormentas. Nunca dijo que no tendríamos pruebas, dijo que Él había vencido al mundo. Esta es la gran diferencia entre la fe cristiana y las filosofías mundanas del pensamiento positivo o la autoayuda. Nosotros no negamos la realidad del sufrimiento, la realidad del mal, la realidad de las dificultades. Nosotros afirmamos que hay un poder superior a todo eso, y ese poder es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Cuando activas tu fe, no haces que los problemas desaparezcan mágicamente, pero recibes la fuerza sobrenatural para atravesarlos, para superarlos, para transformarlos en oportunidades de crecimiento y santificación. He visto esto con mis propios ojos miles de veces. He visto madres que han perdido hijos y que en medio de un dolor inimaginable han encontrado paz porque su fe estaba viva. He visto hombres que lo perdieron todo, su trabajo, su salud, su reputación, y que se levantaron más fuertes porque confiaron en Dios. He visto matrimonios al borde del divorcio que se salvaron porque ambos esposos decidieron creer que Dios podía restaurar lo que parecía irremediablemente roto. Y también he visto lo contrario. Personas con problemas pequeños completamente destruidas porque no tenían fe. Personas con todo a favor que se rindieron porque el miedo era más grande que su confianza en Dios. La diferencia no está en las circunstancias, la diferencia está en la fe. Y esa fe, hermano, hermana, esa fe la puedes activar hoy, ahora mismo, en este instante. No necesitas esperar a sentirte listo. No necesitas esperar a que las cosas mejoren. No necesitas esperar a entenderlo todo.
Solo necesitas decir, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad y comenzar a caminar. Ahora bien, para activar tu fe y vencer tus miedos, primero necesitas entender de dónde viene el miedo. Y aquí voy a ser muy directo. Contigo, el miedo tiene tres fuentes principales. La primera fuente es el pecado. Desde el principio, desde el jardín del Edén, el pecado y el miedo están unidos. ¿Recuerdas qué hicieron Adán y Eva después de pecar? Se escondieron porque tuvieron miedo. Antes del pecado no había miedo, había inocencia, había confianza total, había intimidad perfecta con Dios. Pero cuando entró el pecado, entró el miedo, y desde entonces cada pecado que cometes abre una puerta al miedo en tu vida. El pecado te separa de Dios, y esa separación produce miedo porque sabes en lo profundo de tu ser que estás lejos de la fuente de tu seguridad, de tu paz, de tu protección. Por eso la primera medicina contra el miedo es la confesión, el sacramento de la reconciliación, el volver a la gracia santificante. ¿Cuántas personas viven con miedo porque están en pecado mortal y no se dan cuenta de la conexión? Viven en fornicación, en adulterio, en pornografía, en mentira, en odio, en envidia. Y luego se preguntan por qué tienen ataques de pánico, por qué no pueden dormir, por qué sienten una angustia constante. Es porque el alma sabe que está en peligro, el alma sabe que está separada de Dios. Y esa separación produce un terror existencial que ninguna terapia psicológica puede curar completamente porque es un problema espiritual. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que toda ansiedad es resultado del pecado personal. Hay factores biológicos, hay traumas, hay circunstancias. Pero sí te digo que el pecado no confesado, el pecado habitual, el pecado que justificas y defiendes, ese pecado siempre, siempre, siempre produce miedo, intranquilidad y oscuridad en el alma. La segunda fuente del miedo es la falta de conocimiento de Dios. No puedes confiar en alguien que no conoces. Si tu relación con Dios es superficial, si solo oras cuando necesitas algo, si la Biblia es un libro cerrado en tu casa, si los sacramentos son rituales vacíos para ti, entonces es natural que tengas miedo porque no conoces el carácter de aquel en quien se supone que debes confiar. Imagínate que te dicen que cruces un puente colgante sobre un abismo profundo. Si ese puente fue construido por un ingeniero desconocido, con materiales dudosos, sin certificaciones, tendrás miedo y será un miedo razonable. Pero si ese puente fue construido por el mejor ingeniero del mundo, con los mejores materiales, probado 1000 veces, entonces cruzarás con confianza. Con Dios es igual. Mientras más lo conoces, mientras más estudias su palabra, mientras más contemplas su obra en la historia y en tu propia vida, más crece tu confianza y más disminuye tu miedo. Por eso es absolutamente esencial que dediques tiempo diario, no tiempo ocasional, tiempo diario a conocer a Dios. Lee las Escrituras, medita en ellas, déjalas penetrar en tu mente y en tu corazón. Lee las vidas de los santos, aprende cómo ellos confiaron en Dios en circunstancias imposibles, estudia la doctrina de la Iglesia, entiende quién es Dios, qué ha hecho, qué ha prometido y sobre todo, pasa tiempo en adoración, en silencio ante el Santísimo Sacramento, porque es en ese encuentro personal, íntimo, silencioso, donde el corazón conoce verdaderamente a Dios, no solo con la cabeza, sino con el alma. He conocido personas sencillas, sin educación teológica formal, que tienen una fe inquebrantable porque conocen a Dios en la oración, porque han experimentado su presencia, porque han sido tocadas por su amor. Y he conocido teólogos brillantes que tienen el corazón lleno de dudas y miedos porque su conocimiento es solo intelectual, no experiencial. La tercera fuente del miedo, y esta es quizás la más importante para la época en que vivimos, es la falta de perspectiva eterna. Tenemos miedo porque estamos demasiado enfocados en esta vida, en este mundo, en estas circunstancias temporales. Hemos olvidado que somos peregrinos, que esto es solo el camino, no el destino, que lo que realmente importa es la eternidad. Cuando pierdes la perspectiva eterna, cuando vives como si esta vida fuera todo lo que hay, entonces todo en esta vida se vuelve terriblemente importante y cualquier amenaza a tu comodidad, a tu seguridad, a tu bienestar terrenal, se convierte en algo insoportable. Pero cuando recuperas la perspectiva eterna, cuando entiendes que tu verdadera vida es la vida eterna, cuando comprendes que nada de este mundo puede separarte del amor de Dios, entonces los miedos temporales pierden su poder sobre ti. San Pablo lo dijo con una claridad brutal.
si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Los mártires podían caminar hacia el martirio cantando himnos, no porque no valoraran la vida, sino porque tenían una perspectiva eterna. Sabían que perder la vida terrenal para ganar la vida eterna era el mejor negocio del universo. Sabían que sufrir por Cristo por un momento era nada comparado con la gloria que les esperaba. Y nosotros hemos perdido eso, nos hemos vuelto tan mundanos, tan apegados a esta vida, que la mera posibilidad de perder algo material nos llena de pánico. Pero déjame decirte algo que puede sonar duro, pero que es verdad. Si Jesucristo es verdad, si el cielo es real, si el infierno es real, si la eternidad es real, entonces nada de lo que te preocupa ahora tendrá importancia en 100 años. En 100 años estarás en la eternidad y lo único que importará es si viviste en gracia, si amaste a Dios, si cumpliste su voluntad. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás será polvo, será humo, será nada. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo entiendes no solo con la cabeza sino con el corazón, el miedo pierde su poder porque la eternidad pesa más que cualquier problema temporal. Ahora, algo que necesitas saber es que el enemigo, el diablo, conoce perfectamente el poder paralizante del miedo y lo usa como su arma favorita. Satanás no necesita hacerte pecar abiertamente si puede paralizarte con el miedo, porque una persona paralizada por el miedo es una persona inútil para el reino de Dios. Una persona aterrorizada no evangeliza, no da testimonio, no sirve, no ama con libertad, no vive la abundancia que Cristo prometió. Y lo brillante, perversamente brillante, de la estrategia del enemigo es que el miedo se disfraza de prudencia, de realismo, de responsabilidad. El diablo te susurra: sé prudente, no te arriesgues, protégete, piensa en las consecuencias, y tú crees que estás siendo sabio cuando en realidad estás siendo cobarde. Hay una diferencia enorme entre la prudencia cristiana, que es una virtud, y el miedo paralizante, que es un pecado. La prudencia te hace evaluar los riesgos y actuar con sabiduría, pero el miedo te impide actuar completamente. He visto cómo el enemigo usa el miedo para destruir vocaciones. ¿Cuántos jóvenes han sentido el llamado de Dios al sacerdocio o a la vida religiosa y han dicho que no por miedo, miedo a la soledad, miedo al celibato, miedo al sacrificio, miedo al que dirán sus padres, sus amigos? Y ese miedo los ha condenado a una vida de mediocridad espiritual, a preguntarse toda su vida, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho sí? He visto cómo el enemigo usa el miedo para impedir que los matrimonios tengan hijos. Parejas católicas que saben que la iglesia enseña la apertura a la vida, pero que tienen miedo, miedo a la economía, miedo a perder su libertad, miedo a no ser buenos padres. Y ese miedo los lleva a la contracepción, al rechazo del plan de Dios, a la esterilidad no solo física sino espiritual. He visto cómo el enemigo usa el miedo para silenciar a los cristianos en la plaza pública, para que no defiendan la verdad, para que no proclamen el evangelio, para que no denuncien la injusticia. Todo por miedo al rechazo, al ridículo, a la persecución. Pero hermano, hermana, necesito que entiendas algo fundamental. Cuando cedes al miedo, cuando dejas que el miedo tome decisiones por ti, estás haciendo la voluntad del diablo, no la voluntad de Dios. Eso suena fuerte, pero es cierto. Dios te llama a la valentía, te llama a la confianza, te llama a la libertad de los hijos de Dios. El diablo te quiere encadenado, paralizado, inútil. Cada vez que dices tengo miedo y te quedas quieto, le das una victoria al enemigo. Cada vez que dices Señor, confío en ti y actúas a pesar del miedo, le das una victoria a Dios. Y aquí está el secreto que quiero grabarte en el alma. No se trata de no tener miedo, se trata de actuar a pesar del miedo. El valor no es la ausencia de miedo, el valor es hacer lo correcto aunque tengas miedo. Los santos no eran personas sin miedo. Eran personas que amaban a Dios más de lo que temían al sufrimiento. Mira San Maximiliano Kolbe en Auschwitz. ¿Crees que no tenía miedo cuando se ofreció voluntariamente para morir de hambre en lugar de otro prisionero? Por supuesto que tenía miedo. Era humano. Sabía perfectamente el sufrimiento atroz que le esperaba, pero su amor era más grande que su miedo. Mira a Santa Juana de Arco enfrentando las llamas. ¿Crees que no tenía miedo al fuego? Claro que lo tenía, pero su fidelidad a Dios era más fuerte que su terror a la muerte. Mira a Cristo mismo en el huerto de Getsemaní, sudando sangre de angustia, pidiendo que pasara de él ese cáliz, experimentando un temor tan intenso que su cuerpo manifestaba signos físicos de terror extremo.
Pero después de ese momento de humanidad absoluta, de vulnerabilidad total, dijo las palabras que salvaron al mundo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el camino, ese es el modelo, ese es el patrón para vencer el miedo. No negar que existe, sino someterlo a la voluntad de Dios. Y aquí viene algo que quiero que escuches bien, porque puede cambiar tu forma de ver tus luchas. Dios permite que tengas miedo porque el miedo es una oportunidad para crecer en fe. Si nunca tuvieras miedo, nunca necesitarías fe. La fe solo se ejercita en medio de la incertidumbre, del peligro, del desafío. Es fácil decir que confías en Dios cuando todo va bien, cuando tienes salud, dinero y amor. La verdadera fe se revela cuando todo está oscuro, cuando no ves el camino, cuando las circunstancias gritan que estás perdido. Es ahí, precisamente ahí, donde la fe brilla con mayor intensidad. Por eso Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando caemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, resistencia, madurez espiritual. Tus miedos no son tus enemigos y los usas como trampolines para saltar más alto en tu fe. Cada miedo que vences se convierte en un testimonio, en una victoria, en una cicatriz de guerra que muestra que peleaste y ganaste. Pero ahora déjame preguntarte algo, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuáles son los miedos específicos que están gobernando tu vida en este momento? Porque no podemos luchar contra un enemigo abstracto. Necesitamos identificarlo, nombrarlo, mirarlo a la cara. Es el miedo a la enfermedad, es el miedo a la muerte, es el miedo al rechazo, es el miedo a la pobreza, es el miedo a estar solo, es el miedo al fracaso, es el miedo a decepcionar a otros, es el miedo a que descubran quién eres realmente. Cada uno de nosotros tiene miedos específicos, particulares, y no podemos activar la fe de manera general, necesitamos activarla de manera específica contra cada miedo concreto. Es como un boxeador que estudia a su oponente, identifica sus movimientos, sus patrones, sus debilidades para poder vencerlo. Tú necesitas estudiar tus miedos, entender de dónde vienen, qué los alimenta, qué los mantiene vivos, para poder combatirlos efectivamente con la fe. El miedo a la muerte, por ejemplo, es uno de los más universales y más paralizantes. Todos sabemos que vamos a morir, pero vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre, y cuando la muerte se asoma en forma de enfermedad, de accidente, de vejez, el pánico nos invade. Pero hermano, hermana, para el cristiano la muerte no es el fin, es el principio. La muerte es el nacimiento a la vida verdadera. Es el momento en que finalmente vemos cara a cara a aquel que hemos amado sin ver. Es el instante en que todas las lágrimas son enjugadas, todo dolor termina, toda pregunta encuentra respuesta. San Pablo se burlaba de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para quien vive en gracia, para quien ha puesto su confianza en Cristo, la muerte no tiene poder. Es solo un paso, una transición, un momento que da acceso a la eternidad bienaventurada. Pero para poder enfrentar la muerte sin miedo necesitas vivir en gracia, y esto no es negociable. Si estás en pecado mortal, si no te has confesado, si tu alma está separada de Dios, entonces tienes razón en tener miedo a la muerte, porque la muerte en pecado mortal significa condenación eterna. Y aquí no hay que andar con medias tintas ni con falsas esperanzas. El infierno es real, la condenación es real, la justicia de Dios es real, pero también es real. Su misericordia también es real, el sacramento de la confesión, también es real que Él espera con los brazos abiertos a todo pecador que se arrepiente. Por eso te digo, si has estado posponiendo la confesión, si has estado viviendo en pecado, si has estado jugando con tu salvación eterna, hoy es el día de tu conversión. No esperes más, porque no sabes cuándo será tu último día, y morir sin reconciliarte con Dios es el único fracaso verdadero, el único miedo que debería aterrorizarte realmente. El miedo al rechazo es otro que destruye vidas. ¿Cuántas personas viven esclavizadas por la opinión de los demás, haciendo cosas que no quieren hacer, diciendo cosas que no quieren decir, siendo alguien que no son, todo por miedo a no ser aceptados, a no ser amados, a no pertenecer? Y esto es particularmente devastador en nuestra época de redes sociales, donde todo el mundo está constantemente buscando validación, contando likes, midiendo su valor por la aprobación de extraños. Pero hermano, hermana, déjame decirte una verdad que te hará libre. Tú no necesitas la aprobación de nadie excepto de Dios. Si Dios te aprueba, no importa quién te rechace. Si Dios te ama, no importa quién te odie. Si Dios te acepta, no importa quién te excluya. Y la gran noticia
del Evangelio es que Dios te ama incondicionalmente, no por lo que haces, sino por lo que eres. Su hijo, su hija, creado a su imagen y semejanza, redimido por la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo. Cuando entiendes tu identidad en Cristo, cuando comprendes quién eres en Dios, el rechazo de los hombres pierde su poder sobre ti. No digo que no duela, no digo que sea fácil, digo que no te destruye, no te define, no te controla. He visto a personas rechazar la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa porque sus padres no aprueban. He visto a personas permanecer en relaciones destructivas porque tienen miedo a estar solas. He visto a personas callarse la verdad porque tienen miedo a ser canceladas, ridiculizadas, perseguidas, y todo eso es servir al miedo, no a Dios. Jesús fue clarísimo. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No puedes ser cristiano y cobarde, no puedes seguir a Cristo y buscar la aprobación del mundo porque el mundo odia a Cristo y odiará a quienes lo siguen. Es un paquete completo y necesitas decidir qué te importa más, la aprobación temporal de los hombres o la aprobación eterna de Dios. El miedo al fracaso es otro que paraliza especialmente a los hombres, aunque las mujeres también lo sufren. Vivimos en una cultura obsesionada con el éxito, con el rendimiento, con los logros, y el fracaso es visto como algo imperdonable, como una marca de vergüenza que te descalifica para siempre. Pero desde la perspectiva de Dios, el fracaso es simplemente parte del proceso de crecimiento. Todos los santos fracasaron en algún momento. Pedro negó a Cristo 3 veces, Pablo persiguió a la iglesia, Agustín vivió en pecado durante años, María Magdalena estaba poseída por 7 demonios, y sin embargo todos ellos son santos porque se levantaron, porque se arrepintieron, porque permitieron que Dios transformara sus fracasos en trampolines hacia la santidad. El verdadero fracaso no es caer, es quedarse caído. El verdadero fracaso no es equivocarse, es negarse a aprender de los errores. El verdadero fracaso no es perder, es no intentarlo por miedo a perder. Necesitas entender que Dios puede escribir derechos sobre renglones torcidos, que Él puede sacar bien del mal, que nada está desperdiciado en las manos del Maestro. Tus fracasos, cuando los pones a los pies de Cristo, cuando los ofreces con humildad, cuando aprendes de ellos, se convierten en sabiduría, en compasión, en fortaleza. Algunas de las personas más sabias que conozco son personas que han fracasado estrepitosamente y que han permitido que ese fracaso las moldee en lugar de destruirlas. Y algunas de las personas más orgullosas, más frías, más inútiles espiritualmente que conozco son personas que nunca han arriesgado nada, que nunca han fracasado porque nunca han intentado nada grande. Prefiero 1000 veces un fracasado humilde que sigue intentando que un exitoso orgulloso que juega seguro, porque en el reino de Dios los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ahora quiero hablarte de algo absolutamente práctico. ¿Cómo activas la fe hoy en este momento contra tus miedos específicos? Porque una cosa es hablar de fe en abstracto y otra cosa es activarla concretamente. Y aquí está el primer paso, y es el más importante. Confiesa tus miedos a Dios en oración. No los escondas, no los minimices, no pretendas que no existen. Ponlos delante del Señor, con total honestidad, con total transparencia. Dile, Señor, tengo miedo de esto, tengo miedo de aquello, tengo miedo de lo otro. Mi miedo me paraliza, mi miedo me consume, mi miedo me está destruyendo. Y después de confesar tu miedo, confiesa tu fe, aunque sea pequeña, como un grano de mostaza. Dile, pero Señor, a pesar de mi miedo, yo creo en ti. A pesar de mi miedo, yo confío en ti. A pesar de mi miedo, yo sé que tú eres más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier enemigo. Y entonces viene el segundo paso, actúa. No esperes a que el miedo desaparezca para actuar. Actúa y el miedo disminuirá. Es paradójico pero real. La fe crece cuando la ejercitas, no cuando la piensas. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Si tienes miedo a evangelizar, evangeliza. Si tienes miedo a perdonar, perdona. Si tienes miedo a ser generoso, da. Si tienes miedo a comprometerte, comprométete. Cada acto de obediencia, cada paso de fe. Cada decisión de confiar en Dios a pesar del miedo fortalece tu fe y debilita tu miedo. Y al principio será difícil, tus rodillas temblarán, tu voz vacilará, tus manos sudarán. Pero poco a poco, paso a paso, acto tras acto, descubrirás que Dios es fiel,
que sus promesas son verdaderas, que Él nunca te abandona, que Él siempre provee, que Él siempre protege, que Él siempre cumple. El tercer paso es rodéate de personas de fe. El miedo es contagioso, pero la fe también. Si pasas todo tu tiempo con personas temerosas, pesimistas, incrédulas, su negatividad te afectará inevitablemente. Pero si te rodeas de personas que creen, que confían, que han visto a Dios actuar en sus vidas, su fe te contagiará, te animará, te fortalecerá. Por eso la comunidad cristiana es tan importante. No puedes ser cristiano solo. No puedes crecer en fe aislado. Necesitas el cuerpo de Cristo. Necesitas hermanos y hermanas que oren por ti, que te desafíen, que te animen, que te corrijan cuando te desvías. Busca un grupo de oración, únete a un movimiento, participa activamente en tu parroquia. Y si en tu parroquia no hay vida, si todo está muerto y frío, entonces ora pidiendo a Dios que te muestre dónde hay fuego, dónde hay vida, dónde hay fe verdadera, y ve allí. El cuarto paso es alimenta tu fe constantemente con la palabra de Dios. La Biblia no es un libro ordinario, es la palabra viva y eficaz de Dios, es más cortante que espada de doble filo, es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Cuando lees las Escrituras con fe, cuando las meditas, cuando las memorizas, estás llenando tu mente y tu corazón con la verdad de Dios, y esa verdad es el antídoto más poderoso contra las mentiras del miedo. Cada promesa de Dios en la Biblia es un arma contra el miedo. Cuando el miedo te dice estás solo, la palabra dice nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando el miedo te dice no vas a lograrlo, la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el miedo te dice estás perdido, la palabra dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lee la Biblia todos los días, aunque sea un capítulo, aunque sea un salmo, aunque sean solo unos versículos. Deja que la palabra penetre en ti, que te transforme, que renueve tu mente. El quinto paso, y este es absolutamente no negociable para un católico, vive los sacramentos. Los sacramentos no son rituales vacíos, son encuentros reales con Cristo, son canales de gracia divina, son fuentes de poder sobrenatural. La Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Cuando comulgas en estado de gracia, estás recibiendo físicamente a Dios dentro de ti, estás siendo alimentado con el pan de vida, estás siendo fortalecido con una fuerza que no es de este mundo. Y la confesión, hermano, la confesión es la restauración de tu relación con Dios, es la sanación de tu alma, es la recuperación de la paz que el pecado te robó. Si quieres vencer el miedo, necesitas confesarte regularmente, comulgar frecuentemente y pasar tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento. Ahí, ante Jesús, Eucaristía, en silencio, en adoración, en contemplación. Tu alma encuentra la paz que el mundo no puede dar, la seguridad que ninguna circunstancia puede quitar, la certeza de que Dios te ama y está contigo. Ahora quiero hablarte de un obstáculo enorme para la fe que muchos no reconocen, el orgullo. Sí, el orgullo es uno de los mayores enemigos de la fe, porque el orgullo te hace creer que tú puedes controlar todo, que tú puedes resolver todo, que tú no necesitas ayuda. Y cuando descubres que no puedes controlar nada, que hay situaciones que te superan completamente, el orgullo herido se transforma en miedo, en ansiedad, en desesperación. La humildad, por el contrario, es el fundamento de la fe. La humildad reconoce que somos criaturas limitadas, que dependemos totalmente de Dios, que sin Él no podemos hacer nada. Y esa dependencia no es debilidad, es sabiduría. Es liberador reconocer que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que resolver todos los problemas, que no tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Ese trabajo le pertenece a Dios, tú solo necesitas confiar y obedecer. La Virgen María es el modelo perfecto de esta humildad. Cuando el ángel le anunció que sería la madre de Dios, ella tenía todas las razones humanas para tener miedo. Era muy joven, no estaba casada, podía ser apedreada por quedar embarazada fuera del matrimonio, no entendía cómo podía suceder lo que Dios le pedía. Pero su respuesta fue de fe perfecta. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella confió completamente, se abandonó totalmente en las manos de Dios y por esa fe se convirtió en la mujer más bendita de toda la historia humana, en la Madre de Dios, en la Reina del cielo y de la tierra. Y nosotros necesitamos imitar esa fe, ese abandono, esa confianza radical. Cuando Dios te pide algo que te da miedo, cuando te llama algo que te supera, tu respuesta debe ser la de María. Hágase tu voluntad. Aunque no entiendas, aunque tengas miedo, aunque no veas cómo va a resultar.
Y aquí quiero decirte algo que puede sorprenderte. A veces Dios permite que tengas miedo precisamente para enseñarte a depender de Él. Si todo fuera fácil, si nunca tuvieras problemas, si nunca te enfrentaras a situaciones que te superan, vivirías en la ilusión de la autosuficiencia, creerías que no necesitas a Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el miedo te agarra, cuando te das cuenta de que no tienes control, entonces o te hundes en la desesperación o te lanzas en los brazos de Dios. Y ese lanzamiento, ese abandono, ese Señor, no puedo solo, te necesito, es precisamente lo que Dios está esperando. Él no disfruta verte sufrir, pero Él sabe que a veces el sufrimiento y el miedo son los maestros que te enseñan que la comodidad nunca podría enseñarte, que Dios es tu todo, tu roca, tu fortaleza, tu refugio, tu salvación. He visto esto en mi propia vida y te lo comparto con toda humildad. He pasado por momentos de miedo intenso, momentos en los que no sabía qué hacer, momentos en los que sentía que todo se derrumbaba. Y en esos momentos oscuros, cuando no tenía a dónde ir excepto a Dios, cuando no tenía nada a qué aferrarme excepto a su palabra, fue cuando mi fe creció más. Fue cuando aprendí de verdad, no de manera teórica sino existencial, que Dios es fiel, que cuando Él dice algo, lo cumple, que cuando promete algo, lo hace, que cuando te llama a algo, te equipa para ello. Y ahora, décadas después, puedo mirarte a los ojos y decirte con absoluta certeza, Dios nunca me ha fallado, ni una sola vez. Ha respondido mis oraciones de maneras que yo no esperaba, en tiempos que yo no elegí, a través de medios que yo no había anticipado, pero siempre, siempre, siempre ha respondido. Y lo que ha hecho por mí, lo hará por ti, si confías en Él. Pero ahora déjame decirte algo que es crucial y que muchos predicadores modernos no tienen el valor de decir: activar la fe no es un truco de magia para conseguir lo que tú quieres. No es una técnica para manipular a Dios, para forzarlo a darte lo que pides. La fe verdadera no dice, Señor, dame esto porque yo lo quiero, yo creo que es bueno para mí. La fe verdadera dice, Señor, hágase tu voluntad porque tú sabes lo que es mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Esta es la diferencia entre la fe cristiana y el pensamiento positivo, o la llamada teología de la prosperidad, que es una herejía. La fe cristiana no te promete que nunca sufrirás, te promete que nunca estarás solo en el sufrimiento. No te promete que siempre ganarás, te promete que al final, en Cristo, la victoria está asegurada. No te promete riquezas materiales, te promete tesoros eternos. Por eso, cuando activas tu fe contra tus miedos, necesitas hacerlo con una actitud de rendición total a la voluntad de Dios. ¿Sí? Pídele que quite tus problemas, que resuelva tus situaciones, que te libre de tus miedos. Pero después añade siempre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y confía en que, aunque Dios no te dé lo que tú quieres de la manera que tú quieres, Él te dará lo que necesitas de la manera que más te conviene para tu salvación eterna. Porque ese es el objetivo de todo. No tu comodidad temporal, sino tu salvación eterna. Dios no está en el negocio de hacerte feliz según los estándares del mundo. Él está en el negocio de hacerte santo. Y a veces la santidad requiere sufrimiento, requiere prueba, requiere que tus miedos se hagan realidad para que aprendas a confiar en Él a un nivel más profundo. Permíteme compartir contigo la historia de Job, porque es probablemente el ejemplo más extremo en toda la Biblia de un hombre que enfrentó todos sus miedos hechos realidad. Job era un hombre justo, rico, con una familia hermosa, con salud, con reputación, y en un solo día lo perdió todo. Perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió el respeto de la gente, y su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job, en medio de un sufrimiento inimaginable, en medio de una pérdida total, en medio de un miedo y un dolor que nosotros no podemos ni siquiera concebir, dijo aquellas palabras inmortales: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y al final, después de la prueba, después del sufrimiento, Dios restauró a Job el doble de lo que había perdido. Pero lo más importante es que Job conoció a Dios de una manera que nunca hubiera conocido sin el sufrimiento, sin la pérdida, sin el miedo. Esa es la gran paradoja de la fe. A veces necesitas perder para ganar, necesitas morir para vivir, necesitas enfrentar tus miedos para superarlos. Y Dios, en su sabiduría infinita, en su amor perfecto, orquesta las
circunstancias de tu vida no para destruirte, sino para perfeccionarte, no para hundirte, sino para levantarte a un nivel más alto. Como el oro que necesita pasar por el fuego para purificarse, como la vid que necesita ser podada para dar más fruto, como el atleta que necesita entrenar con dolor para fortalecerse, así tú necesitas a veces pasar por el fuego del miedo para que tu fe sea genuina, probada, refinada. Y cuando salgas del otro lado y saldrás porque Dios es fiel, serás una persona diferente, más fuerte, más sabia, más compasiva, más útil para el reino de Dios. Ahora quiero hablarte específicamente de un miedo que está destruyendo a muchos en nuestra época, el miedo al futuro. Vivimos en tiempos de incertidumbre masiva. La economía es inestable, la política es caótica, la sociedad está fragmentada, la cultura está en decadencia moral. Y muchas personas, especialmente las más jóvenes, miran al futuro con terror. ¿Podré comprar una casa? ¿Podré tener una familia? ¿Habrá trabajo? ¿Habrá guerra? ¿Habrá colapso social? Y ese miedo al futuro paraliza, impide que la gente tome decisiones, que forme familias, que tenga hijos, que invierta en relaciones a largo plazo. Pero hermano, hermana, déjame recordarte las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Jesús no nos está diciendo que seamos irresponsables, que no planifiquemos, que no ahorremos, que no nos preparemos. Nos está diciendo que no vivamos en ansiedad por un futuro que no ha llegado y que no podemos controlar. ¿Cuánta energía desperdiciamos preocupándonos por cosas que nunca sucederán? ¿Cuánto sufrimiento innecesario nos causamos imaginando catástrofes que solo existen en nuestra mente? Y mientras nos consumimos por el futuro, perdemos el presente, que es lo único que realmente tenemos. Este momento, este día, esta oportunidad de amar, de servir, de crecer, de vivir. El futuro está en las manos de Dios, no en las tuyas. Tu trabajo no es controlar el futuro, tu trabajo es ser fiel hoy, confiar hoy, obedecer hoy. Y si eres fiel hoy, Dios cuidará de tu mañana. Mira los pájaros del cielo, como dice Jesús, no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellos? Mira los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y sin embargo ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios cuida de las aves, si Dios viste la hierba del campo que hoy está y mañana es echada al horno, ¿no cuidará de ti, hombre de poca fe? Esta es la lógica del reino, esta es la economía de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. No todas las cosas que tú quieres, sino todas las cosas que necesitas. Y Dios sabe lo que necesitas mejor que tú mismo, porque Él te creó, Él te conoce. Perfectamente Él tiene un plan para ti desde antes de la fundación del mundo. Por eso, en lugar de dedicar tu energía a preocuparte por el futuro, dedícala a buscar a Dios hoy. En lugar de angustiarte por lo que podría pasar, confía en el que tiene todo bajo control. En lugar de tratar de asegurar tu futuro con tus propias fuerzas, que es imposible porque no tienes control sobre nada, asegura tu futuro eterno viviendo en gracia, cumpliendo la voluntad de Dios, amando con generosidad. Porque al final, nada de lo que temas pasará exactamente como lo imaginas. O será mejor de lo que temes, o será peor, pero en ambos casos Dios estará contigo. Y con Dios puedes enfrentar cualquier cosa. Sin Dios hasta las cosas pequeñas te destruyen. Esa es la diferencia que hace la fe activa. Y hablando de futuro, necesito decirte algo sobre el miedo a la muerte que mencioné antes, pero que quiero desarrollar más porque es fundamental. La muerte es la única certeza absoluta de la vida humana. Todos vamos a morir, no hay excepciones. Y sin embargo, nuestra cultura hace todo lo posible por negar la muerte, por esconderla, por no hablar de ella, como si ignorarla fuera hacerla desaparecer. Pero esa negación solo aumenta el miedo, porque la muerte sigue ahí, esperando, inevitable. Y cuando te niegas a pensar en ella, cuando te niegas a prepararte para ella, cuando te niegas a enfrentarla espiritualmente, vives en un terror inconsciente que contamina todo lo que haces. Los santos, por el contrario, meditaban constantemente sobre la muerte, no porque fueran mórbidos, sino porque eran realistas, porque sabían que la muerte es el examen final, el momento de la verdad, el punto donde se decide tu eternidad. Memento mori, recuerda que vas a morir. Esta frase que los monjes repetían constantemente no era para deprimirse, era para vivir con intensidad, con propósito, con prioridades correctas. Si supieras que vas a morir mañana, ¿cómo vivirías hoy? ¿Qué cambiarías? ¿A quién perdonarías? ¿Qué harías diferente?
Pues bien, no sabes si morirás mañana, pero tampoco sabes si no morirás mañana. La muerte puede llegar en cualquier momento y lo único que importa es estar preparado. Y estar preparado significa vivir en gracia santificante, significa tener tu alma limpia por la confesión, significa amar a Dios sobre todas las cosas, significa cumplir sus mandamientos, significa hacer su voluntad. Si vives así, la muerte no es tu enemiga, es tu amiga, es la puerta a la vida verdadera, es el momento del encuentro con tu amado. Santa Teresa de Ávila decía, muero porque no muero. Ella deseaba la muerte no porque odiara la vida, sino porque amaba tanto a Dios que no podía esperar para verlo cara a cara. Ese es el nivel de fe que necesitamos alcanzar, esa es la libertad que Cristo vino a traernos, la libertad de no tener miedo a la muerte porque sabemos que morir es ganancia, porque sabemos que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, como dice San Pablo. Y cuando no tienes miedo a la muerte, entonces tampoco tienes miedo a nada más en la vida, porque todo lo demás es temporal, pasajero, insignificante comparado con la eternidad. Puedes arriesgarte, puedes dar, puedes amar sin medida, puedes vivir con intensidad, porque sabes que lo peor que te puede pasar es ir al cielo. Y eso no es lo peor, es lo mejor. Pero para llegar a ese punto, necesitas trabajar en tu fe diariamente. La fe no es algo que recibes una vez en el bautismo y listo, ya está, ya la tienes para siempre sin hacer nada. La fe es como una planta que necesitas regar, alimentar, cuidar todos los días. Necesitas oración diaria, lectura de la palabra diaria, sacramentos frecuentes, examen de conciencia, lucha contra el pecado, práctica de las virtudes. Es un trabajo constante, un esfuerzo continuo, una batalla diaria, pero es una batalla que vale la pena, porque lo que está en juego es tu alma, tu paz, tu libertad, tu eternidad. Y no puedes dejar tu fe en piloto automático, no puedes ser un católico cultural que solo va a misa en Navidad y en Semana Santa, que solo ora cuando tiene problemas, que solo piensa en Dios cuando le conviene. Necesitas ser un católico comprometido, un discípulo auténtico, un seguidor radical de Cristo, y eso significa tomar decisiones difíciles, significa ir contra la corriente, significa ser diferente del mundo. Significa que tal vez tus amigos no te entiendan, que tu familia te critique, que la sociedad te rechace. Pero hermano, hermana, si el precio de ser fiel a Cristo es el rechazo del mundo, ese es un precio que vale la pena pagar. Porque al final, cuando estés frente al juez eterno, no te va a preguntar cuántos likes tuviste en Instagram, no te va a preguntar cuánto dinero hiciste, no te va a preguntar qué tan popular fuiste. Te va a preguntar, ¿me amaste? ¿Me serviste? ¿Cumpliste mi voluntad? ¿Fuiste fiel? Y las respuestas a esas preguntas determinarán tu eternidad. Déjame contarte ahora sobre una verdad que puede cambiar completamente tu forma de ver los miedos. Cada miedo que vences te hace más fuerte, no solo naturalmente, sino sobrenaturalmente. Cada vez que enfrentas un miedo confiando en Dios, estás acumulando victoria sobre victoria. Estás construyendo una historia de fidelidad de Dios en tu vida. Estás creando recuerdos de su provisión que puedes usar en futuras batallas. Es como David cuando enfrentó a Goliat. ¿Recuerdas lo que le dijo a Saúl cuando le ofrecía su armadura? David dijo, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de este filisteo. David tenía un historial con Dios, tenía experiencias previas de liberación y esas experiencias le daban confianza para enfrentar un enemigo más grande. Tú necesitas construir tu propio historial con Dios, necesitas tener tus propias historias de victoria, para que cuando venga un miedo nuevo, más grande, más amenazante, puedas decir, sí, Dios me libró de aquello, me librará de esto. Por eso es tan importante que no huyas de los desafíos pequeños, de los miedos manejables. Cada pequeña victoria es entrenamiento para las grandes batallas. Si huyes del pequeño desafío porque tienes miedo, no estarás preparado para el gran desafío cuando llegue. Los marines estadounidenses entrenan en condiciones extremas no porque vayan a pelear siempre en esas condiciones, sino porque si puedes sobrevivir lo extremo, puedes manejar lo normal. Espiritualmente es igual. Cada sacrificio que haces, cada tentación que resistes, cada miedo que enfrentas, te está entrenando, te está fortaleciendo, te está preparando para las batallas más grandes que vendrán. Y vendrán, no te engañes, porque estamos en una guerra espiritual real. El diablo no se rinde, no se toma vacaciones, no te da tregua. Él busca constantemente a quien devorar como un león rugiente y necesitas estar preparado, fuerte en la fe, firme en la confianza, inamovible en tu compromiso con Cristo. Y aquí quiero advertirte de algo.
Hay momentos en la vida espiritual que llamamos la noche oscura del alma, momentos en los que sentirás que Dios te ha abandonado, momentos en los que la oración será seca, los sacramentos parecerán vacíos y el miedo será abrumador. San Juan de la Cruz escribió sobre esto, Santa Teresa lo experimentó, todos los grandes santos pasaron por esto. Y es en esos momentos cuando tu fe será verdaderamente probada, porque tendrás que confiar sin sentir, creer sin ver, amar sin consolación. Es como si Dios se escondiera no porque te haya abandonado, sino precisamente porque te ama tanto que quiere que tu fe crezca a un nivel más profundo. Es como cuando un padre enseña a su hijo a nadar. Al principio lo sostiene, pero llega un momento en que tiene que soltarlo para que el niño aprenda a nadar solo, aunque el padre está ahí cerca, listo para rescatarlo si es necesario. Si estás pasando por ese momento, ahora, si sientes que Dios está lejos, si tus oraciones parecen rebotar en el techo, no desesperes. No es que Dios te haya abandonado, es que te está llevando a un nivel más profundo de fe, a una intimidad más pura con Él. Sigue orando aunque no sientas nada, sigue comulgando aunque parezca solo pan, sigue confiando aunque todo en ti dude, porque esa fe desnuda, esa fe pura, esa fe que elige a Dios no por lo que siente, sino por lo que Él es. Esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que te llevará a la santidad. Y cuando pase la noche oscura, y pasará, saldrás transformado, purificado, fortalecido de una manera que no podrías haber alcanzado de otra forma. Ahora quiero hablarte de algo muy práctico y muy poderoso en la lucha contra el miedo, el poder de la comunidad cristiana. No fuimos diseñados para pelear solos. Somos cuerpo de Cristo y cada miembro necesita de los otros. Cuando tienes miedo, cuando estás débil, cuando tu fe vacila. Necesitas hermanos y hermanas que oren por ti, que te animen, que te recuerden las promesas de Dios. Por eso el autor de Hebreos nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos animemos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. En la comunidad encuentras fortaleza, encuentras perspectiva, encuentras testimonios de otros que han vencido miedos similares y eso te inspira, te da esperanza, te muestra que es posible. He visto el poder transformador de un grupo de oración auténtico, de una comunidad de fe genuina. He visto personas completamente paralizadas por el miedo que se levantan cuando son rodeadas de hermanos que creen, que oran, que apoyan. Es como los amigos del paralítico en el Evangelio, que lo llevaron hasta Jesús rompiéndole el techo porque no podían entrar por la puerta. Ellos tenían la fe que el paralítico no tenía en ese momento y Jesús vio la fe de ellos y sanó al enfermo. A veces tú necesitas la fe de otros cuando la tuya es débil y otras veces otros necesitarán tu fe cuando la suya falle. Por eso es tan importante pertenecer activamente a una comunidad, no ser un cristiano solitario que solo practica su fe en privado. Pero cuidado, no cualquier grupo es bueno. Necesitas una comunidad que te desafíe espiritualmente, que te llame a la santidad, que te corrija en amor cuando te desvías. No necesitas un grupo de personas que solo te digan lo que quieres oír, que justifiquen tus pecados, que te hagan sentir cómodo en tu mediocridad. Necesitas hermanos y hermanas que te amen lo suficiente como para decirte la verdad aunque duela. Como dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama. Un verdadero amigo cristiano no es el que siempre está de acuerdo contigo, es el que te señala cuando te estás apartando del camino, es el que ora por ti, incluso cuando tú no oras, es el que te recuerda quién eres en Cristo cuando tú lo has olvidado. Y si no tienes esa comunidad, pídele a Dios que te la dé. Pídele que ponga en tu camino personas de fe auténtica, personas que amen a Dios de verdad, personas con las que puedas ser vulnerable, con las que puedas compartir tus luchas, tus dudas, tus miedos, sin temor a ser juzgado, sino con la certeza de ser amado y apoyado. Y cuando Dios te dé esa comunidad, invierte en ella, comprométete con ella, sé fiel a ella. No seas de esos que solo aparecen cuando necesitan algo, de esos que toman pero nunca dan, de esos que reciben pero nunca sirven. Sé un miembro activo, generoso, comprometido, porque la comunidad solo es fuerte cuando cada miembro cumple su función, cuando cada uno aporta sus dones, cuando todos se ayudan mutuamente. Ahora quiero llevarte a una reflexión más profunda sobre algo que muchos cristianos no entienden bien: la relación entre el sufrimiento, el miedo y la gloria. San Pablo dice algo asombroso en Romanos. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos
de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Pablo no estaba minimizando el sufrimiento, él sabía de sufrimiento más que la mayoría. Fue apedreado, azotado, naufragó, fue encarcelado, traicionado, perseguido. Pero él tenía una perspectiva eterna que transformaba completamente su forma de ver el sufrimiento presente. Él veía el sufrimiento no como el final, sino como el medio. No como la derrota, sino como el camino hacia la victoria. No como algo que temer, sino como algo que podía ser usado para gloria de Dios. Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, en el mundo quizás tengáis aflicción, dijo tendréis. Es una certeza. Si sigues a Cristo, tendrás aflicción, tendrás oposición, tendrás sufrimiento. Pero la segunda parte de esa frase es la que cambia todo. Yo he vencido al mundo. Cristo ya ganó la batalla, ya aseguró la victoria. Nosotros solo tenemos que permanecer unidos a Él, confiando en Él, y esa victoria es nuestra también. Por eso Pablo podía decir en otra parte, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la actitud que necesitas cultivar. No una actitud de víctima que dice ¿por qué a mí?, sino una actitud de vencedor que dice ¿qué puede hacerme el hombre si Dios está conmigo? No una actitud de miedo que tiembla ante las dificultades, sino una actitud de fe que ve las dificultades como oportunidades para que Dios muestre su poder. Cuando David enfrentó a Goliat, todos los demás soldados israelitas estaban aterrorizados. Pero David vio la situación completamente diferente. Él no vio a un gigante invencible, vio una oportunidad de gloria para Dios. Y le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa es la fe que vence el miedo, una fe que no niega el peligro, pero que confía en el poder de Dios. Una fe que no es arrogante en sí misma, pero que es absolutamente confiada en Dios. Una fe que ve más allá de las circunstancias presentes hacia el propósito eterno. Y cuando tienes esa fe, las cosas que antes te paralizaban pierden su poder. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú has cambiado, porque tu perspectiva ha cambiado, porque tu confianza se ha transferido de tus propias fuerzas a la fuerza de Dios. Y eso, hermano, hermana, eso es lo que significa activar la fe. Eso es lo que significa vivir como hijo de Dios y no como esclavo del miedo. Déjame ahora ser muy específico sobre algo que sé que muchos de ustedes están enfrentando: el miedo en las relaciones, el miedo a amar, el miedo a ser vulnerable, el miedo a ser herido, el miedo a ser traicionado, el miedo a ser abandonado. Estos miedos relacionales están destruyendo matrimonios, impidiendo noviazgos sanos, manteniendo a las personas en soledad autoimpuesta. Y entiendo de dónde vienen estos miedos. Muchos de ustedes han sido heridos profundamente en el pasado, han confiado y han sido traicionados, han amado y no han sido correspondidos, han abierto su corazón y ha sido pisoteado. Y ese dolor es real. Esas heridas son profundas y es natural que desarrolles mecanismos de defensa, que levantes muros, que te protejas de futuras heridas. Pero hermano, hermana, esos muros que construyes para protegerte del dolor también te aíslan del amor, te separan de la intimidad, te condenan a la soledad. La verdad dura es esta: no puedes amar sin arriesgarte a ser herido. El amor verdadero requiere vulnerabilidad y la vulnerabilidad implica riesgo. Pero el riesgo vale la pena porque una vida sin amor no es vida, es apenas existencia. Y más importante aún, Dios diseñó el matrimonio, diseñó la familia, diseñó las relaciones humanas como medios de santificación, como espejos donde vemos nuestros propios defectos, como gimnasios donde crecemos en virtud. Cuando te cierras al amor por miedo, no solo te privas de la alegría de amar y ser amado, te privas de uno de los principales medios que Dios usa para hacerte santo. Porque es en las relaciones donde aprendes la paciencia, el perdón, la generosidad, el sacrificio, todas las virtudes que necesitas para el cielo. Si estás casado y tu matrimonio está en crisis por el miedo, por la falta de confianza, por las heridas del pasado, necesitas hacer algo radical. Necesitas perdonar. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú necesitas ser libre.
El resentimiento, la amargura, el rencor son como veneno que tomas esperando que mate a la otra persona, pero solo te mata a ti. El perdón es la decisión de soltar la deuda, de liberar al ofensor, de renunciar a la venganza y entregarlo todo en las manos de Dios, que es el juez justo. Y sí, es difícil, es doloroso, a veces parece imposible, pero es necesario, es mandato de Dios y es el único camino hacia la libertad. Y cuando perdonas, cuando realmente perdonas desde el corazón, no solo liberas al otro, te liberas a ti mismo y abres la puerta para que Dios sane tu matrimonio, restaure tu relación, reconstruya lo que el pecado destruyó. Si eres soltero y tienes miedo a comprometerte, a iniciar una relación, a ser vulnerable, necesitas entender que ese miedo viene del enemigo. Dios te creó para la comunión, no para la soledad. Y sí, puede que seas llamado al celibato, a la vida consagrada, y esa es una vocación hermosa y válida. Pero si no es ese tu llamado, si Dios te está llamando al matrimonio, entonces necesitas vencer el miedo que te impide buscarlo. Y no estoy diciendo que te cases con la primera persona que encuentres. Estoy diciendo que te abras a la posibilidad, que no te cierres por miedo, que le permitas a Dios traer a tu vida a la persona que Él ha preparado para ti. Y cuando esa persona llegue, tendrás que arriesgarte, tendrás que ser vulnerable, tendrás que confiar. Y sí, puede que te hieran, puede que no funcione, puede que sufras, pero también puede que encuentres el amor de tu vida, que formes una familia, que experimentes la alegría de la intimidad verdadera, que cumplas el propósito para el que Dios te creó. Y tanto si estás casado como si eres soltero, necesitas entender que todas las relaciones humanas son imperfectas porque todos somos pecadores. No existe el matrimonio perfecto, no existe el amigo perfecto, no existe la familia perfecta. Todos vamos a defraudarnos unos a otros en algún momento, todos vamos a fallar, todos vamos a herir, aunque no sea nuestra intención. Por eso tu seguridad última no puede estar en ninguna persona humana, tiene que estar en Dios. Las personas te fallarán, Dios nunca falla. Las personas te abandonarán, Dios nunca abandona. Las personas cambiarán, Dios nunca cambia. Cuando tu identidad, tu valor, tu seguridad están fundamentados en Cristo, entonces las inevitables decepciones de las relaciones humanas no te destruyen, te duelen pero no te definen, te hieren pero no te matan. Y puedes seguir amando, seguir confiando, seguir dando, porque tu pozo no se seca, porque bebes de la fuente de agua viva que es Cristo. Ahora quiero hablar de algo que es absolutamente crucial en esta batalla contra el miedo, la importancia de la vida sacramental y específicamente de la Eucaristía y la confesión. Estos no son rituales opcionales para el católico comprometido, son el oxígeno del alma, son la fuente del poder sobrenatural que necesitas para vivir esta vida cristiana. La Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. No es un símbolo, no es una representación, no es un mero recuerdo. Es Cristo real, verdadero, sustancial, presente bajo las especies de pan y vino. Y cuando lo recibes en comunión, en estado de gracia, Él entra literalmente dentro de ti, se une a ti de la manera más íntima posible, te alimenta con su vida divina, te fortalece con su fuerza, te transforma desde dentro. ¿Cómo puedes tener miedo cuando llevas a Dios dentro de ti? ¿Cómo puedes sentirte solo cuando el Creador del universo habita en tu corazón? ¿Cómo puedes sentirte débil cuando el Todopoderoso te ha infundido su poder? Esta es la realidad objetiva de la Eucaristía, independiente de lo que sientas o no sientas. Por eso necesitas comulgar frecuentemente, idealmente cada domingo como mínimo, pero si puedes diariamente, mucho mejor. Cada comunión es una inyección de gracia, un refuerzo de tu sistema inmunológico espiritual, un fortalecimiento de tu capacidad para resistir la tentación y vencer el miedo. Los santos lo entendían, por eso iban a misa diariamente, por eso su vida giraba alrededor de la Eucaristía, porque sabían que ahí estaba la fuente de todo poder, de toda paz, de toda fortaleza. Pero para comulgar dignamente necesitas estar en estado de gracia, y eso nos lleva a la confesión. Si has cometido pecado mortal, si estás separado de Dios por el pecado grave, no puedes comulgar hasta que te hayas confesado, porque sería un sacrilegio, sería recibir indignamente el cuerpo de Cristo, y eso trae juicio sobre ti, no bendición. Por eso la confesión es absolutamente esencial, no opcional. Y sin embargo, es el sacramento más abandonado en nuestra época. La gente no se confiesa, algunos porque no creen que sea necesario,
otros porque les da vergüenza, otros porque piensan que no tienen pecados graves. Pero todos somos pecadores, todos necesitamos misericordia, todos necesitamos el perdón sacramental que solo viene a través de la confesión. Y déjame decirte algo maravilloso sobre la confesión. Es el sacramento de la paz. Cuando confiesas tus pecados con sincero arrepentimiento, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución, en ese momento tus pecados son perdonados, completamente, totalmente, definitivamente. No importa qué tan graves hayan sido, no importa cuántos hayan sido, no importa cuánto tiempo hayan durado. Si te arrepientes de verdad y te confiesas, son perdonados. Y con ese perdón viene una paz que el mundo no puede dar, una liberación que ninguna terapia psicológica puede proporcionar, una limpieza del alma que te hace nueva criatura. He visto personas salir del confesionario literalmente radiantes, como si les hubieran quitado un peso de toneladas de sus hombros, porque eso es exactamente lo que pasó. El peso del pecado fue quitado, la culpa fue borrada, la relación con Dios fue restaurada. Por eso te digo con toda la fuerza de mi alma, si quieres vencer tus miedos, si quieres activar tu fe, si quieres vivir en la libertad de los hijos de Dios, necesitas confesarte regularmente. No esperes a sentirte listo, no esperes a que sea conveniente, no esperes a cometer el pecado perfecto que finalmente te motive a ir. Ve ahora, ve pronto, ve seguido. Confiésate al menos una vez al mes, mejor cada 15 días, y si puedes semanalmente, excelente. Porque la confesión no es solo para borrar pecados mortales, también es para recibir gracia sanadora, para fortalecerte contra la tentación, para crecer en virtud, para profundizar tu relación con Dios. Y cada vez que te confiesas, cada vez que recibes la absolución, estás proclamando tu fe en la misericordia de Dios. Estás rechazando el orgullo que dice yo puedo solo. Estás humillándote ante Dios y Dios da gracia a los humildes. Ahora bien, junto con los sacramentos necesitas una vida de oración consistente, no una oración ocasional cuando tienes problemas, sino una relación diaria, íntima, personal con Dios. Y aquí seré muy práctico. Necesitas establecer un horario fijo de oración, un momento sagrado cada día que sea solo para Dios, no interrumpido por el teléfono, no distraído por las redes sociales, no compartido con otras tareas. Puede ser por la mañana antes de que empiece el caos del día, puede ser por la noche antes de dormir, puede ser durante tu hora de almuerzo, pero necesita ser un tiempo dedicado, protegido, intencional. Y en ese tiempo, no solo hables, también escucha. Lee la Escritura, medítala, deja que Dios te hable a través de su palabra. Ora el rosario, que es una de las armas más poderosas contra el mal y contra el miedo. Haz tu examen de conciencia, revisa tu día, identifica dónde pecaste, dónde fuiste infiel, dónde permitiste que el miedo te controlara y pide perdón, pide gracia para hacerlo mejor mañana. Y además de tu tiempo personal de oración, necesitas momentos de oración espontánea a lo largo del día. Convierte tu vida en una conversación continua con Dios. Cuando sientas miedo, inmediatamente eleva una oración, Señor, confío en ti. Cuando enfrentes una decisión difícil, Señor, muéstrame tu voluntad. Cuando seas tentado, Señor, líbrame del mal. Esta práctica de la presencia de Dios, de vivir constantemente consciente de que Él está contigo, en ti, contigo, transforma completamente tu forma de vivir. Porque cuando sabes que Dios te ve, cuando sabes que Él está ahí, es más fácil resistir la tentación, es más fácil hacer lo correcto, es más fácil confiar en medio del miedo. Es como un niño que camina por un lugar oscuro pero que sostiene la mano de su padre. El lugar sigue siendo oscuro, pero el niño no tiene miedo porque sabe que su padre está ahí. Y permíteme añadir algo sobre la oración que muchos no entienden. A veces la respuesta de Dios a tu oración no es quitar el problema, sino darte la fuerza para soportarlo. A veces Él no calma la tormenta, pero calma tu corazón en medio de la tormenta. A veces Él no cambia las circunstancias, pero te cambia a ti para que puedas enfrentar las circunstancias. Por eso necesitas orar no solo pidiendo liberación de tus miedos, sino pidiendo fe para enfrentarlos, pidiendo valor para atravesarlos, pidiendo gracia para crecer a través de ellos. Y confía en que Dios, que escucha todas tus oraciones, responderá de la manera que más te conviene para tu bien eterno, aunque no sea la manera que tú esperabas o querías. Ahora quiero llevarte a un punto que puede ser incómodo, pero que es absolutamente necesario. A veces tus miedos son resultado directo de tus pecados, y la única manera de vencerlos es dejando de pecar. Si vives en fornicación y tienes miedo a las consecuencias, la solución no es más fe, es castidad. Si vives en la mentira y tienes miedo a ser descubierto, la solución no es más oración, es honestidad.
Si robas y tienes miedo a la justicia, la solución no es pedir a Dios que te proteja, es dejar de robar y restituir lo robado. No puedes pedirle a Dios que bendiga lo que Él ha prohibido. No puedes esperar paz mientras vives en rebelión. No puedes tener fe verdadera mientras estás en pecado deliberado. Por eso el primer paso para vencer muchos miedos es el arrepentimiento radical, la conversión genuina, el cambio de vida real. Y sé que esto es duro de escuchar, especialmente en una época en que todo el mundo quiere un Dios que bendiga sus decisiones sin importar qué tan contrarias sean a su voluntad revelada. Pero yo no te voy a mentir, yo no te voy a decir que puedes vivir como quieras y todo estará bien. No estará bien. El pecado tiene consecuencias, siempre las tiene, siempre las tendrá. Y una de las consecuencias más directas del pecado es el miedo, la ansiedad, la falta de paz. Porque cuando pecas, aunque nadie en la tierra lo sepa, tu alma lo sabe, Dios lo sabe. Y esa separación de Dios produce un terror existencial que ninguna cantidad de terapia o de pensamiento positivo puede eliminar. La única solución es volver a Dios, confesarte, arrepentirte, cambiar de vida, y entonces, solo entonces, la paz volverá. Por eso, si hay pecados en tu vida que no has querido soltar, si hay áreas de desobediencia que has estado defendiendo, si hay pecados que has estado justificando, hoy es el día de soltarlos. Hoy es el día de decir, Señor, ya no más. Yo sé que esto está mal, yo sé que esto me está destruyendo, yo sé que esto me separa de ti y yo quiero cambiar. Dame la gracia, dame la fuerza, dame el valor para dejarlo. Y cuando ores esa oración con sinceridad, Dios responderá, te dará la gracia, te abrirá el camino, te pondrá personas que te ayuden, te dará victorias progresivas sobre ese pecado. No esperes perfección instantánea. El crecimiento en santidad es un proceso, pero necesitas comenzar, necesitas dar el primer paso. Necesitas tomar la decisión. Hermano, hermana, estamos llegando al final de este tiempo juntos, pero antes de despedirme quiero dejarte con una imagen, con una verdad visual que espero se grabe en tu corazón para siempre. Imagina que estás en un barco en medio de una tormenta terrible. Las olas son enormes, el viento es feroz, la oscuridad es total. Estás aterrorizado, convencido de que vas a morir. Pero entonces en medio de la tormenta ves una figura caminando sobre las aguas hacia ti. Es Jesús. Y Él te dice lo mismo que le dijo a Pedro. Ven, tú tienes dos opciones. Puedes quedarte en el barco, aferrándote a tu seguridad, ilusoria, dominado por el miedo, esperando que la tormenta pase sola. O puedes dar el paso de fe, salir del barco, caminar sobre las aguas hacia Jesús. Y sí, puede que mires las olas y empieces a hundirte como Pedro, pero si clamas, Señor, sálvame, Él extenderá su mano inmediatamente y te salvará. Esa es tu vida, esa es la decisión que enfrentas todos los días. Puedes vivir en el barco del miedo, en la zona de comodidad de la mediocridad, en la seguridad falsa de tus propias fuerzas. O puedes dar el paso de fe, salir del barco, arriesgarte a lo imposible, confiar en que Jesús te sostendrá. Y yo te digo hoy, con toda la autoridad que me da, décadas de experiencia caminando con Dios y acompañando almas, Jesús es confiable. Puedes apostar tu vida en Él porque Él nunca falla, nunca abandona, nunca traiciona. Todo lo demás en esta vida puede fallar, pero Cristo permanece. Todo lo demás puede cambiar, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo lo demás puede decepcionarte, pero Cristo nunca lo hará. Por eso mi exhortación final para ti es esta: activa tu fe hoy. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando las circunstancias mejoren. Hoy, ahora mismo, identifica el miedo principal que te está paralizando y decide, con un acto de tu voluntad, confiar en Dios con respecto a ese miedo. Dile a Dios, Señor, yo tengo miedo de esto, pero yo elijo confiar en ti. Yo elijo creer que tú eres más grande que mi miedo. Yo elijo obedecer aunque tenga miedo. Hágase tu voluntad. Y después de orar esa oración, actúa. Haz ese paso que has estado posponiendo por miedo. Toma esa decisión que sabes que Dios te está pidiendo. Di esa verdad que has estado callando. Perdona a esa persona que has estado odiando. Busca esa vocación que has estado evitando. Da ese paso de fe que tu corazón sabe que necesitas dar. Y mientras actúas, mientras das ese paso, vas a sentir miedo. Pero vas a descubrir algo maravilloso. El miedo no te va a matar. Vas a descubrir que puedes hacer las cosas aunque tengas miedo, que el miedo es solo un sentimiento, no una realidad insuperable. Vas a descubrir que Dios es fiel, que Él provee, que Él protege, que Él cumple sus promesas.
Y esa primera victoria sobre el miedo te dará confianza para la segunda y la segunda para la tercera. Y así, poco a poco, paso a paso, tu fe crecerá y tu miedo disminuirá hasta que llegues a ese punto de libertad gloriosa donde puedes decir con San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, donde puedes decir con el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Mi querido hermano, mi querida hermana, te dejo con esta bendición final, que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que el amor del Padre te rodee, que la gracia del Hijo te fortalezca, que el poder del Espíritu Santo te llene, que todos tus miedos se postren ante la majestad de Dios, que todas tus dudas se disipen ante la luz de la verdad, que todas tus cargas sean llevadas por aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ahora, quiero pedirte algo antes de que te vayas. Si este mensaje te ha tocado el corazón, si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado en tu alma, compártelo. Compártelo con alguien que sepas que está luchando con el miedo, con alguien que necesita escuchar que Dios es más grande que sus problemas, con alguien que necesita esperanza. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, suscríbete a este canal para que puedas seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, que te desafíen a crecer, que te acompañen en tu camino de santidad, porque no estamos solos en esta lucha, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo y necesitamos animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, orar unos por otros. Así que te invito a ser parte de esta comunidad, a caminar juntos hacia la santidad, a crecer juntos en la fe. Que Dios te bendiga abundantemente, que María Santísima te proteja y que los ángeles te acompañen en tu camino. Ve en paz y vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén.